Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy nos vuelve a honrar con su presencia, nos acompaña un buen amigo, un admirado amigo, que no es otro que el profesor Miguel Ángel Castro Merino, filósofo, psicólogo, escritor prolífico de libros que ya hemos tratado aquí, como El maldito regalo de nacer, Bienvenidos a esta vida de mierda, Antipsicología y un libro excelente, excelente tanto por su temática como por la forma en la que la trata, que es mediante el cómic, una forma que está cultivando de manera brillante, que es Schopenhauer, El enigma de existir. Es decir, todos aquellos que quieran acercarse al Buda de Frankfurt de una manera seria pero a la vez accesible, bueno, yo creo que Miguel Ángel nos lo explicará ahora, pero aquí ha puesto todo el conocimiento de tantas horas de haber sido acompañado por el viejo Schopenhauer en un cómic, que es este de aquí, editado por Copresencias. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, Manuel. Estamos aquí en León, que hace ya una primavera un poco demasiado calurosa, pero muy bien. Estamos aquí haciendo cosillas. De una Estupendo. forma... Porque si no mueves el esqueleto, la vida si no rascas, no funciona nada. Desde La verdad. luego, desde luego. Y bueno, también tenemos que anunciar la salida de un libro nuevo de Miguel Ángel Castro. Bueno, nuevo, ahora nos lo explicará, pero un libro muy interesante, un libro potente en volumen, es un libro contundente, que es este que van a ver ustedes aquí, que lo podrán encontrar ya en las plataformas habituales y luego en librerías como Pastor y en León, y librerías que dan un muy buen servicio y que desde aquí apoyamos a las librerías pequeñas, que es este que tienen ustedes aquí, Dios y la democracia, contra catecismo teológico político. ¿Qué nos puedes decir, Miguel Ángel, sobre este hijo tuyo? Pues puedo decir que lo escribí con mucha documentación, que tenemos un material bibliográfico tan impresionante, tanto en España como en todos los países, que profesamos una crítica racional a la idea de Dios, a la democracia. Y estaba ahora repasando, porque todavía no tengo, está en breve a punto ya de salir, ¿no? Ya casi está ahí. Y estaba repasando, porque esta fue una edición antigua que la hice hace cinco años, y como el editor no lo llevaba a Amazon y demás, he optado porque me lo haga pues Copresencias, que es donde últimamente pues me publica ahí Manuel Porcel Medina, que es el editor, ¿no? Y es un libro muy de ilustración. Yo a veces digo, joder, pues esto parece que estoy leyendo a Voltaire, y posiblemente no es que me las quiera dar yo, pero es que como los he leído tanto, me sale ese estilo un poco, ya quisiera yo, ¿no? Como ser como esta gente, ¿no? Voltaire, Holbach, Meslier, pero desde luego que se nota, ¿no? Y yo soy más, como se puede ver aquí, aunque sea por presumir de libros, ¿no? Y entonces tengo un cierto reparo contra lo audiovisual, y creo que el libro no se puede perder. Y entonces, pues, es curioso, Manuel, que en esta época donde la gente, pues que no eres muy conocido, bueno, que siempre uno se va dando a conocer, ¿no? Pero apostar por el libro, cuando no eres, pues, un tío como el que sale ahí con el Hormigas y estos que, que venden luego muchos, pues yo creo que es un elogio de los escritores, de los currantes, ¿no? De los que se toman, pues, esta actividad como, bueno, como una profesión, que ojalá fuera de otra manera, porque es durilla, ¿eh? Pero muy contento con este libro porque es muy cañero hacia estas dos ideas, Dios y democracia. Ahí hablo de cómo ya desde mi infancia pues tuve una, digamos, devoción, una piedad que decíamos antes, ¿no? Los que hemos estudiado en colegios pues, donde se daba la religión, y he analizado mi vida
y he visto cómo, pues después de muchas lecturas, de ateísmo, después claro, es que como estás en este oficio, no puedes dejar de estudiar a los grandes criticones, ¿no? Y entonces es una pasada porque ya no te tragas nada. Y por eso lo llamo contracatecismo teológico político. Es decir, a mí cuando alguien me habla de la democracia, bueno, pues es como si me habla de la izquierda o del comunismo, ¿no? No entiendo nada. No voy a decir, quiero decir, uso un poco el método socrático. ¿Y qué quieres decir por eso? O sea, cuando alguien dice es que yo creo en Dios o la democracia, pero ¿de qué me estás hablando, no? Y eso sí que reconozco yo que la formación filosófica te va haciendo ver las cosas de otra manera, ¿eh? Y donde tú antes te creías todas las bobadas que salían en la tele o incluso, bueno, discursos, ¿no?, de políticos, ahora el pirronismo te lleva a ser muy crítico, ¿eh? Y te quedan cuatro verdades, ¿eh?, que son las matemáticas y a veces fallan, ¿eh? Y a veces Como a fallan. partir de los enunciados de Hilbert y toda esta gente pues han demostrado que tampoco son muy consistentes. Pero bueno, de momento eso. Sí veo que la biografía de uno es muy importante y ves la chapuza que hacen con los niños desde pequeñines, ¿no? Cuando te han dado que tienes que amar a la Virgen María, a otros les dicen el Islam, ¿eh?, que es la misma, vamos a decir así, infantilonada, ¿no? Eso yo no me lo trago y tengo la suerte, Manuel, perdona que te tal, que investigando tengo aquí al primer ateo, leonés, yo que no soy muy leonesista, pero reconozco que en Sahagún es aquí Rogelio Erques Ibarreta, un libro que ponderaba mucho Gonzalo Puente Ojea, está enterrado en el cementerio de Sahagún y han tachado las letras porque era muy impío. Es el primer ateo que se dice en España, de 1845. Y entonces vendió un montón de 500.000 ejemplares. Fue diputado provincial en La Habana, ¿eh? Increíble, ¿eh? Lo que no sabemos, ¿no? Y hasta ahí. Esta nueva edición de tu libro Dios y la democracia coincide con, bueno, un momento importante en el que tenemos en nuestro país, tenemos en España, a su santidad el Papa León XIV, visitando pues a la feligresía, a las más altas instituciones del Estado, en las Cortes, bueno, en la España católica, Luz de Trento, Martillo de Herejes. Parece que estamos en un momento en el que todo este, no sé cómo decirlo, ¿no? Todo este cuestionamiento, ¿no?, de la religiosidad no está de moda. Es decir, estamos viviendo un momento en el que vuelve, y lo vamos a ir viendo a lo largo de este programa, vuelve una especie de neoreligión, ¿no?, neoespiritualismo, que ya hemos hablado aquí. Hemos hablado de Monseñor Sansegarra, también conocido como el doctor Sansegarra, hablándonos de sus experiencias cercanas a la muerte, que es doctor en espiritismo, ¿no? Debe ser doctor en espiritismo por la Universidad de Miskatonic. Hemos hablado también en otras ocasiones pues, de otros personajes. Pero bueno, yo creo que todos estos días previos a la visita de su santidad hemos visto cómo muchos personajes que se habían declarado, bueno, personajes, gente conocida que se habían declarado hasta ahora no religiosos, agnósticos, ateos, pues se han convertido, es decir, han asumido pues un discurso religioso, incluso narrando sus propias conversiones, lo cual pues no deja de ser llamativo en el momento que estamos y sobre todo viniendo de donde venimos, ¿no? En el que hace unos años poco más o menos que el contar algo así pues causaba cierto rubor, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ves todo este fenómeno? Vamos a ver, porque para muestra un botón, vamos a ver lo que ha dicho, ya que hemos hablado de Dios y la democracia, en el mundo, Monseñor Argüello, de la Conferencia Episcopal Española, diciendo esto. Aquí está. Luis Argüello. Quiera Dios que la visita inaugure una nueva etapa. A pocos días de la llegada de León XIV a España, el presidente de la Conferencia Episcopal recibe a El Mundo para explicar su visión de un viaje histórico.
En un mensaje dirigido a las fuerzas políticas, Luis Argüello pide un alto el fuego, y confía en que las palabras que diga el Papa en el Congreso sirvan para revitalizar el prestigio de las Cortes y la salud de nuestra democracia. Y aquí vemos a Monseñor Argüello completamente embelesado, completamente en un casi en un estado extático, ¿no? Lo vemos aquí con la cabeza medio levantada, ¿no? Como si, bueno, parece una vedette antigua, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? Con el pectoral, un alzacuellos gris, que es un poco más, es progre, no es el negro, ¿no? Es un hombre más moderado. Pero bueno, aquí lo tenemos. Dios y la democracia. Monseñor Argüello, Miguel Ángel, Tiene, ¿qué te parece? tiene bemoles, ¿eh? Que un obispón, un episcopus, invitando al pueblo fiel a las exhortaciones del pontífice, ¿eh? Un pontífice que de democrático no tiene nada, igual que nuestro Estado español, que tampoco hay por dónde cogerlo eso, ¿no? Igual que cuando el monarca aquí en España invita a la democracia, o cuando hablamos de sintaxis como, vamos, como componentes sintácticos, monarquía parlamentaria, que no hay Dios que lo pueda entender. Otra cosa es que la gente crea que lo entiende. Monarquía parlamentaria, ¿eh? Es que tiene su cosa. Sí. Y entonces, pues, ¿qué pasa con la Iglesia? Pues que saben que siempre va a haber una juventud bueno, pues en un mundo en donde hay lo que hay, pues vienen nuevas promesas. Y me acuerdo de Juan Pablo II cuando vino en 1980, que yo tengo aquí las obras completas de Teresa y estaba yo emocionado con el Totus Tuus, ¿eh? En Ávila, en las murallas de Ávila. No le vimos al pontífice, ¿no? A Juan Pablo II, pero el real memoral que produjo este hombre fue muy importante porque de hecho yo he leído exhortaciones a los frailes para que comieran el coco y que se ingresaran a la vida religiosa. Digo, comieran el coco desde mi punto de vista actual, desde aquel era para que hubiera nuevas vocaciones, es decir, para que el negocio de la Iglesia, la institución más poderosa, más rica y que tiene una corrupción interna no solo de la pederastia, sino una corrupción económica increíble y que ha sido tan fuerte gracias a la ideología que ya desde Recaredo los reyes católicos tienen un poder casi, vamos, no omnímodo, eso es imposible, pero es increíble. Yo, de hecho, este libro, esta antigua edición de Dios y la democracia, que aparece ahí la imagen de Dios, el fútbol, la gente ahí atontada viendo el fútbol, quemando contenedores en Saint-Germain y todo esto en París y tal. De hecho, lo escribí por la mala hostia que me produjo el que el Ver, un tío muy pepé, muy cristiano, porque se le puso así en el cogollo, me tira la religión como evaluable y que la historia de la filosofía la quitara del bachillerato, del segundo bachillerato. Entonces eso me produjo una indignación que, claro, yo creo que si no reaccionas es que estás muerto. Y yo la desgracia que tengo es que estás vivo. Y hay temas que como estás de educador, dices hasta aquí, ¿no? Y entonces es una crítica, bueno, pues sin recto a todas las memeces de la religión, de Dios, de la democracia. Y hay una analogía muy potente entre la institución eclesiástica y la institución política, de tal manera que yo muchas veces hago analogías en su momento en el 15M de los frailes franciscanos, Podemos, que se puede ver la correlación, querer, del querer de Ockham, el voluntarismo, todo lo que queremos lo podemos hacer, luego todo eso fue filfa, y de otras órdenes como pueden ser socialistas, pues más, a lo mejor estos son más jesuitas, más dominicos, más socialdemócratas. Entonces, el tema está que si tenemos un sistema filosófico podemos detectar muchas de las cosas que la gente se lo traga todo. Pero reconozco que es muy difícil que la gente, si no tiene tiempo y estudio y no se consagra a estudio, se pueda obtener una mínima crítica de lo que está viendo, ¿no? O sea, que se lo traga todo. Cree que hay sumos pontífices, cuando hasta la misma divinidad de Cristo en el Concilio de Nicea era, vamos, objeto de cuestionamiento. Por eso se armó la de Dios es Cristo, porque se creía que era hombre. Y entonces esto todo lo digo en este libro, ¿no? Ayudado por la gente que nos ha precedido y la que está aquí, ¿no? Y respecto, para no extenderme, Manuel, que esto sea un diálogo, como siempre hacemos,
hay un libro, Dios existe, de Froissart, ¿no? Y aquí leyendo, es muy interesante la cita, ¿eh? Mira, hablando de las conversiones, y dice esto: los convertidos son molestos, dice Bernanos, Georges Bernanos, ¿no? No Citando a sé. Bernanos. Claro, los conversos son molestos. Claro, ¿desde qué punto de vista, no? La conversión. Porque por cada conversión de Agustín de Hipona o de otros tantos, como puedes luego poner algún vídeo de los que alguno veremos, pues hay 50.000 que nos convertimos al ateísmo esencial total, donde no admitimos que un menda, ellos luego siempre exigen respeto, pero no respetan en absoluto, porque te dicen que toda la humanidad es hija de Dios. Yo no me quiero sentir ahí, yo no quiero saber nada de ese Dios. Eso por supuesto. El que quiera creerse esa cosa, que se lo crea. Ahora, que a mí no me meta en el saco, porque si yo veo mi vida, pues veo que la católica religión está ahora metida en los centros públicos dando clase de religión y no tienen que hacer oposición como los demás mendas los hemos tenido que hacer. Es decir, que es un cachondeo. Hay 13.000 familias viviendo de la religión. Muchos están ahí diciendo que creen en Dios cuando les hace la entrevista el cura o el que lleva a los colegios religiosos, pero no, ni creen en Dios ni pueden creer porque es imposible, además, entre otras cosas. Entonces, los conversos, Manuel, pues es que tiene gracia, ¿eh? Tiene Sí. gracia. Bueno, a ver, yo también querría subrayar algo porque creo que vale la pena analizarlo. Tú, desde luego, has sido la raíz, ¿no? Es decir, no aceptas nada de plano, ¿no? Pero yo creo que las visitas de Juan Pablo II a España, las JMJs del jubileo del año 2000 en Roma, Juan Pablo II te quiere todo el mundo, eh, el, el, la posición que tenía Juan Pablo II sobre ciertas cuestiones, o incluso Benedicto XVI, los hacían que no fueran recibidos con tanta simpatía. Es decir, yo creo que hay un cambio a partir de Bergoglio, de Francisco, hasta este León, que es como un león silencioso porque habla poco y escribe poco. Es decir, está como dejando que lo que sembró la anterior crezca y él, bueno, simplemente lo riega un poquito y fuera, ¿no? Es decir, cuando venía Juan Pablo II a España, cuando venía Benedicto XVI a España, había cierta reacción con el tema, por ejemplo, del aborto, el tema de los homosexuales, el tema de la moral del condón, todos estos rollos, ¿no? Entonces, parece que la Iglesia se ha ido como acomodando de manera que parezca lo que no es, ¿no? Entonces, o lo que sí que es. Entonces, ahora mismo hay como una especie de visión muy positiva por parte de, porque yo no he visto prácticamente ninguna crítica al dispendio que va a suponer. El otro día vi, por ejemplo, que la Policía Nacional en X hacía una publicación del vídeo en el que el Ejército del Aire y la policía pues custodian los papamóviles, ¿no? Y bueno, movilizar aviones, policías y todo esto bueno, cuesta un dinero que lo pagamos todos los españoles, católicos, no católicos, musulmanes, medio pensionistas o en fin, o transgénero, yo qué sé, no tengo ni idea, ¿no? Entonces, nadie está diciendo, bueno, y por primera vez el Papa ha sido invitado a hablar en el Congreso, en las Cortes Españolas, que también es una novedad, porque ninguno de los anteriores lo hizo. Los otros dos porque no fueron invitados y Francisco porque detestaba a España profundamente y nunca, gracias a Dios, vino a España y nos libró de su asquerosa presencia, ¿no? Entonces, ¿qué te parece este viraje de la Iglesia Católica tan camaleónica siempre a la hora de adaptarse a los tiempos? Pues desde un punto de vista, como no puede ser de otra manera, marxista, vamos a la infraestructura. Ellos saben que con el rollo de la supraestructura, es decir, de vender así pues ideas que son contra los pensamientos oficiales hoy en día, como puede ser la homosexualidad, matrimonio, etcétera, aborto, eutanasia, que lo tienen han reculado. Y entonces están jugando, como en baloncesto o en fútbol, a ver cómo funciona y cómo regatea el adversario, ¿no? Si tuvieran el poder que han tenido, vamos, aquí no nos hacíamos ni pajas, ¿eh? Sería imposible, vamos, o sea, sería pecado todo, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ha habido una transformación
tan grande de, de la materia que antes trataban a través de la dogmática de todo tipo, que tienen que recular e ir con mucho tiempo. Están aprendiendo mucho, claro. Un Juan Pablo II es muy pertinente en el momento en el que estaba y que tenía mucho, claro, estaba la caída del muro de Berlín, estaba todo el tema del ocaso del marxismo en Polonia les Walesa, todo eso, todo encaja, ¿eh? Yo creo que todo encaja y los que sabéis más de eso es que se puede hacer como un puzzle, ver cómo encaja cada pieza. Entonces, más que el personaje del Papa, lo que interesa son el ambiente en el que estamos. Y el ambiente en el que estamos es muy light, muy blando, muy, Claro. bueno, heterogéneo, tienes que comulgar. Y de hecho, aquí en España hay la posibilidad de que en la escuela haya un imán dando religión de Alá y en el de al lado diciendo que hay un Dios uno y en el otro pues un Dios pues uno también y uno es trino y por como es trino pues los musulmanes no entendían, entonces creían que eran politeístas y entonces, la gente que no entiende nada pues lo ve todo normal. Entonces, ¿que cómo lo veo? Bueno, primero hay que tener muchas luces para verlo de una forma más objetiva. Pero veo que, bueno, pues que la institución pontificia es medieval, bueno, es antiquísima y que va a seguir ahí por mucho que los ateos por ahí, que hay muchísimos, pues como no tiene una iglesia, es que la importancia de la iglesia católica no se puede desestimar, claro, es que sería de tontos. Entonces tiene un poder, una institución tan bien hecha que eso lo han aprendido todos los partidos políticos y hasta los sindicatos, ¿no? Tiene que haber siempre, bueno, pues si no es un presidente, pues uno. Nosotros decimos en educación inspector, ellos dicen obispo, que es lo mismo, episcopus es lo mismo que inspector y cura es lo mismo que profesor. Entonces, Obispo sí, es vigilante, claro, vigilante. episcopus, scopus, Sí. que, claro. Como en griego son los déspotas, ¿no? Que déspota viene de ahí, ¿no? En fin, la cuestión es que la Iglesia romana se amolda. Todo esto viene, yo creo, del el Concilio Vaticano II, evidentemente fue el acontecimiento más importante a la hora de empezar todo este proceso. Pero vemos, por ejemplo, como en el Concilio Vaticano II, todos los que aplaudían a Pablo VI con las orejas por haber clausurado un Concilio Vaticano II, que algunos dijeron que era muy aperturista, y bueno, y que realmente pues cambió la Iglesia de cabo a rabo en el sentido de la liturgia y todo eso. Pero, por ejemplo, Pablo VI publica la Humane Vitae y se le tiran todos encima, ¿no? Y cuando condena el catecismo holandés, se le tiran todos encima, ¿no? Porque en fin, pone orden, porque al final la Iglesia es jerárquica, ¿no? Yo creo que el olvidar esto es no saber de qué se está hablando, ¿no? Hay muchas veces cuando te hablan de estos clérigos que te hablan de la sinodalidad, del diálogo, de las aportaciones. Bueno, esto yo creo que es, vamos, no tener ni idea de lo que es la Iglesia verdaderamente existente, que yo es algo que últimamente Sí. digo mucho, porque creo que muchos de estos neoconversos de los que vamos a hablar ahora desconocen la Iglesia verdaderamente existente. Es decir, la obediencia tiene una importancia en la Iglesia romana y sigue teniéndola. ¿Qué opinas de esto? Bueno, no solo los jesuitas, ¿no? La obediencia ciega de los jesuitas, ¿no? Al Papa Negro. Sí, el tema pues la obediencia, dices, la institución eclesiástica tiene unas reglas, es decir, tiene muchas reglas, no solo la de San Benito, San Agustín, todas las órdenes pues tienen como un reglamento por el cual manejarse. Y eso es una de las cosas que les permite tener una cierta regulación incluso del día, ¿no? Ahí en silos, en todas las abadías. Y el problema está, bueno, pues que estamos en el mundo en el que estamos y asistimos a cosas muy raras, ¿no? Por ejemplo, las monjas de clausura que antes tenían el acomodarse a la prescripción de Jesús, una es Marta y otra es María, pues ahora sí pueden hacer vídeos en YouTube y promocionar el convento y los jabones y todo, pues bienvenidos al marxismo, que no hay otra, ¿no? El mercado es lo que mantiene la sociedad. Y eso es en principio lo que se me ocurre así a bote pronto. Vamos, la institución jerárquica es que está muy bien hecha. Claro, es que el pueblo laico, los laicos, estamos en el último lugar
Y luego, bueno, pues está el pontífice y va graduándose. Nosotros tenemos mucha menos sacralidad conforme estamos más abajo. Es como en la graduación de los ángeles y serafines y tronos de Tomás de Aquino, vamos, que es así. Y entonces que nos venga Luis Argüello hablando de la democracia, es que tiene, cuando primero en este libro hablo de la mujer, ¿no? Que ya Aristóteles, Tomás de Aquino coge de Aristóteles, cómo la mujer no puede ser sacerdote y que te hablen de democracia. Claro, dentro de poco tendrán que, para que tengan así pues gente, porque si no, no van a venir más que gente de China y de Sudamérica para tener los conventos llenos haciendo pastas, pues tendrán que ir al sacerdocio la mujer, cosa que yo niego, porque el sacerdocio remite a lo sagrado y como uno es materialista no admite lo sagrado. Otra cosa es que alguien tenga experiencias cuando lee un poema de León Felipe o de Shakespeare o de, yo qué sé, ¿no? De Góngora o de Lope de Vega. Y estamos viendo un fenómeno muy interesante en ciertas escuelas filosóficas españolas que tienen muy, bueno, muy presente pues, la defensa de España, de la nación española, ¿no? España frente a Europa, etcétera, etcétera, que siempre se han distinguido, ¿no? Pues por el materialismo que tú mismo pues, adhieres, ¿no? y que defiendes, que de repente, de pronto, bueno, están entrando en una espiritualidad, descubriendo pues que existen mundos más allá, que vienen fuerzas de lo alto y que, bueno, y que para defender a España pues es necesario pues ser católico. Es decir, es como volver a aquello de que España sin el catolicismo es incomprensible y es indefendible, ¿no? Y sobre todo ante el crecimiento del Islam, que yo creo que esta es la clave, ¿no? Esa es la clave que los tiene a todos acojonados, ¿no? El tema del Islam, pues están pues públicamente comentando sus confesiones, sus conversiones, perdón. Por ejemplo, te voy a poner un vídeo de una conocida youtuber y artista, me parece que es artista y que ha estudiado filosofía, que es Paloma Hernández, Fortunata y Jacinta, que en un reciente podcast hizo esto, ¿no? Cuando ella misma se había declarado siempre atea, ¿no? Y materialista. Voy a montar un altar. Espero que no sea. No, en absoluto es un problema. Madre mía, Dios te bendiga. Aquí tenemos la bandera de España, porque Iván es español. Jota, ¿eres español? Y bueno, según ellos no, yo soy Panchito, venezolano. Según tú. Vale. Pero bueno, luego entramos. Habrá que definir qué es España. Yo español. Lo primero que hay que definir es qué es España. Como os fijáis, pues yo he traído una bandera donde no hay escudo, porque una de mis posiciones es radicalmente en contra del régimen del 78, porque el régimen del 78 es consustancialmente disolvente del Estado y de la nación española, que ya voy a ir adelantando, no es una nación étnica, ideológica, no es una nación racial, sino que es una nación histórica y política. Por tanto, aquí la banderita, ¿qué es la patria? Pues la patria es España. Más cositas que he traído. Bueno, pues he traído un Santo Rosario. Un Santo Rosario porque hay que encomendarse. El debate es muy importante, tenemos una responsabilidad enorme. He traído a Felipe II también y a Felipe III. Felipe II, Guerra de las Alpujarras, lo primero, contra un colectivo español que resulta una quinta columna, un peligro a escala política y por tanto hay que combatirlo. Y Felipe III, que expulsa a los moriscos por una cuestión de prudencia política, no por una cuestión racial. Por tanto, también tenemos aquí a Felipe II, he traído el Sagrado Corazón de Jesús, España consagrada al Corazón de Jesús, pues aquí lo tenemos, en mi altar particular. He traído un Ansium por si me pongo nerviosa, pero no me dan agua, o sea que no me lo puedo beber. Vale, ¿puedes traer 3 Testorich, por favor? Es el momento que está ahí. Es que sí, no. Bueno, y ya definitivamente he traído este libro, España frente a Europa, y aquí yo creo que esto sirve para explicar de forma telegráfica mi posición. Gustavo Bueno es el basilisco, es la máquina trituradora de todos estos fenómenos de nuestro presente. España frente a Europa, ¿qué significa? Pues que España no está de espaldas a Europa. España ya es Europa.
Lo que pasa que España no solo es Europa. Ese es el reduccionismo que tenemos que evitar. Bueno, pues el show está muy bueno. Es que, claro, sacado de contexto, pues podemos hacer ahí tal. Yo lo veo así como un show. No sé, me da miedo, ¿eh? Me da un requete recién confesado. Es que como que te da un poco, te impone el rosario, que es lo más aburrido que se puede hacer. Yo es que me acuerdo cuando lo rezaba, digo, madre mía, qué aburrimiento. Está mejor leer, salir por ahí a la discoteca. Y bueno, pues ahí está todo, ¿eh? Ahí están todos los artilugios posibles, no cabe nada más. No sé si le faltaba el portal de Belén y poco más. Bueno, yo por un momento pensé que sacaría el brazo incorrupto de Santa Teresa, porque, Pues, bueno, la señora pues ha tenido una conversión y así lo explicó en otro podcast. Por eso digo que todo esto está de moda, ¿no? Es decir, estamos en pero un momento una en el cosa, que... la conversión esa, no lo he visto, pero la conversión, el que a lo que se ha convertido, nos lo va a contar el otro. Es que yo me puedo convertir, pero que tenemos que escuchar la otra parte, a ver si está de acuerdo, ¿eh? Yo a veces me puedo convertir ahí a un sistema filosófico y que me echen. Como Claro, no tenemos esa información, esa info carecemos de ella, ¿no? claro, pero aquí estaba en otro podcast de un conocido youtuber muy católico, ¿no? Y esta señora Hernández, ¿no? Pues abundaba un poco más en el asunto. Y ya se había pues arreglado un poco la parte trasera del fondo, ¿no? De su casa, pues para la nueva etapa. Mi familia me regala esa Virgen Inmaculada. Ahí la veis, ¿verdad? Wow, sí, A ver qué vuelva a hacer. si hago así, pues nos vemos los dos y sí. Y esto, bueno, pues estas navidades pasadas, porque mi familia sabe que yo adoro la belleza, de hecho me he dedicado a las artes plásticas y adoro toda todo el patrimonio artístico católico, que es la cima de las artes universales en todas las disciplinas, en la literatura, en la música, en la escultura, en la pintura, absolutamente en todo. Entonces, esta figura es un regalo de mi familia a una paloma atea. O sea, en Navidad yo no me planteaba la hipótesis de pensar en la existencia de Dios ni nada por el estilo. Entonces van ocurriendo estas cosas, me regalan un santo rosario que ya rezo desde hace más de un mes y entonces está aquí. Entonces, bueno, pues el camino, aquí está, de las monjas carmelitas, hecho con pétalos de rosa y... yo jamás en la vida había rezado el rosario. De hecho, yo lo veía, bueno, por supuesto, yo no era anticlerical, pero tenía muchísimos prejuicios típicos, eso del rosario, qué aburrimiento, y la gente que hace ahí, no sé qué. Entonces, me lo impuse y empecé con el rosario de la Divina Misericordia, que es muy sencillito, es un rosario para niños casi para niños pequeños, y dije, bueno, pues es para mí. O sea, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Bueno, pues ya está. Luego yo lo he ido amplificando, metiendo muchas Aves Marías, y porque, por cierto, hoy es 13 de mayo, Virgen de Fátima. Sí. La Virgen María, sí, es que es fundamental. Estamos grabando esto en el Día de la Virgen de Fátima. No me había dado cuenta, que conste. No me había dado cuenta. Qué tonto. No me había dado cuenta. Aquí está, ya. A las 21:53 horas, 20 grados. Bueno. 20 grados. 20 grados, qué fuerte, 13 de mayo, y no me había dado cuenta, madre, perdóname. Es la Virgen de Fátima. Y bueno, tengo cositas, mi madre me está preparando un antiguo velo de misa. Yo creo que muchos a lo mejor pueden interpretar que estoy siendo atraída por la parte folclórica del catolicismo, porque lo que os voy a enseñar es un velo de misa. Es un velo de misa. Es muy viejito, entonces necesito que se le arregle, porque tendrá a lo mejor 90 años o 100 años. Pero yo pienso
y es una necesidad que yo tengo ahora como muy a flor de piel, la necesidad de rodearme. El catolicismo no es iconoclasta. Entonces, tengo la necesidad de rodearme de objetos bellos y católicos, porque uno de las señales visibles de la destrucción del orden en el mundo es la entrada de la fealdad y de lo grotesco. Bueno. Me dejas muerta. Me dejas muerto, hijo. Manuel. Tú, querido Miguel Ángel, ¿tú te acuerdas de aquella canción? Seguro que tú la cantaste. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a coba de iría. Ave, ave, ave. Bueno. Es insoportable para mí esta canción. Sí, bueno, Manuel, vamos a ver. Primero, esta mujer, yo la he visto cuadros y es que es muy buena pintora, ¿eh? Luego, los vídeos y tal no lo he seguido y me parece que es una artista muy buena, eso en primer lugar. Y luego lo que veo, que aquí hay que definirse, ¿eh? Como decía algún político por ahí, hay largo caballero. Largo caballero. Señores, hay que definirse. Vamos a ver, yo puedo ser ateo. Ir a procesiones como hará ahí Málaga o al otro y poner ahí tal y luego blasfemar, que es lo que veo aquí en León, que hay una tradición de gente que no sabe no sabe nada, ni de la oración en el huerto, nada, pero van ahí con las flores, el traje y tal. Creo que hay dos dimensiones, ¿no? Está la folclórica, la tradición, el hecho religioso, que tiene que ver con la tradición implantada aquí en España, el nacimiento, el Belén, todas estas cosas, ¿no? Y luego está pues, el sistema filosófico de referencia. Entonces yo creo que, lo voy a decir muy claro, ¿eh? Si eres ateo, materialista, no caben estas cosas. No vale engañar a la audiencia, porque es que entonces, como decía Gonzalo Puente Ojeda, jugamos con cartas marcadas, con barajas y nadie malabares, los que se cabreaba con una mona. Sí. Entonces, yo creo que como no se tengan las cositas claras, bueno, somos pasto hasta de que venga un imán y me convierta ya a rezar a Alá o un budista, que yo antes era muy de las tradiciones estas de budismo, hasta que dices, pero vamos a estudiar aquí lo que pasa, ¿no? Y ese es el cacao que puede producirse, ¿no? De gente que dice que, bueno, que cree tal. ¿Qué tiene que ver rezar el rosario con que alguien te escuche, ¿no? Es una cosa, vale, pues rézalo. También lo hacen los budistas y no creen en Dios, que rezan el rosario de otra manera. Es inmiscible, no se puede mezclar. O sea, el ateísmo esencial total del materialismo filosófico, por ejemplo, de Gustavo Bueno, es la negación del Dios monoteísta. Te pongas como te pongas. Y veo que hay muchos vídeos en YouTube y por ahí dominicos que intentan acercarse al materialismo filosófico y viceversa, ¿eh? Y entonces me parece peligrosísimo para los neocatecúmenos, porque si no les haces le haces la picha a un lío. Hay que aclararse. Y entonces, bueno, pues por eso hay que estudiar lo que nos tenemos entre manos. Que todo esto sea una conversión porque ahora está de moda y que es a caballo ganador, no me extraña. No me extraña. Es decir, que psicológicamente o conductualmente puedo operar, que ahora como el ambiente es gozoso y que Cristo me ama, pues tal. Y yo también tuve esa especie de conversión, ¿eh? Luego llevo 40 años que ya no he vuelto a creer estas cosas, pero sí yo también creía eso, creía, ¿no? Que eso lo hemos hablado así por teléfono, ese creer que se cree es uno de los capítulos del libro. Tú dices que crees, pero el problema es que crees que crees. Eso lo han analizado desde los psicoanalistas y cualquier filosofía profunda, la creencia, bueno, pues como decía Nietzsche de una forma socarrona, es totalmente pues una falacia que no hay por dónde cogerla, ¿no? A ver, yo me siento incapaz de, por supuesto, y además no sería absolutamente impropio, de juzgar el fuero interno y hacer un juicio de intenciones de esta señora, ¿no? Pero claro, voy a lo mismo yo, como que te decía antes del concilio, ¿no? Esta señora habla de que se va a poner hasta un velo para ir a misa, el velo, que eso, es decir, o sea, ¿a qué
¿a qué iglesia se convierten? Porque es que esa es otra. Cuando tú dices, señores, hay que definirse, y te dicen que se convierten a la iglesia de San Agustín, de San Ignacio de Loyola, de Pío XII, con un velo. Pero si es que no, es que cuando el cura le va a decir que eso está, que no, que ya no. Las mujeres entran veladas en la iglesia. San Pablo, bueno, Pablo de Tarso. Bueno, San Pablo dice que la mujer no hable en la iglesia y luego que se cubran la cabeza porque ofenden a Dios. Eso lo dice San Pablo, pero luego esto lo reinterpreta mediante una exégesis, como decía Puente Ojea, ad hoc, ¿no? Que decía, un día hay un debate buenísimo de Puente Ojea con Javier Picaza, moderado por José Luis Balbín, en el que le dice eso, ¿no? Que la exégesis tiene una capacidad estupenda pues, para vaciar cualquier contenido, ¿no? Bueno, es igual. Esto, los que hemos estado en esto ya sabemos cómo funciona. Pero claro, que esta señora en la iglesia de Bergoglio, en la iglesia de la Pachamama, en la iglesia de las monjas youtubers, te hable que se va a poner un velo y de la belleza cuando hacen cuando el arte religioso hoy en día es horripilante. La iglesia posconciliar, si por algo se ha distinguido, es porque es horrible. O sea, las iglesias posconciliares son horrorosas. Creas o no creas. Esto es como si ves un cuadro o lo que sea. Yo creo que en esto... Entonces, ¿tú crees que saben a lo que se están convirtiendo? Yo creo que no. Yo creo que no, vamos, que en esta vida sabemos muy poco. O sea, bueno, incluso el que cree que sabe muy poco, ¿eh? Eso sobre todo. Y de hecho hay gente sabia que a mí me ha hecho ahí cuando lees a gente, dices, la gente que ahora critica a un ateo, luego a lo mejor se convierte al cristianismo o al budismo y luego, o sea, que estamos constantemente cambiando. Hay cosas que son irreversibles. Pero yo creo que la gente no sabe, o sea, cuando alguien me dices que yo creo en Jesús, ¿no? Yo que hablo con ellos, ¿cómo es ese Jesús, ese Jesucristo? Cada uno tiene una idea, claro, que es la única que puede tener, porque tiene un condicionamiento previo que es el resultado de lo que ha experimentado. Claro, nunca a Jesús se les ha parecido, vamos, yo supongo que no, ni se les puede aparecer. Pero yo pienso que aquí hay mucho de un estudio de la conducta muy interesante. Una vez estuve en Ávila, en el convento de la Encarnación, y la Cicerone nos hablaba que había gente en la lista de espera para ir a vivir allí de carmelita, porque ese convento, como estuvo ahí Teresa de Jesús, es donde está el carmelitanismo en puro, ¿no? Y entonces yo le pregunté, pero no hay más conventos que están vacíos. Dice, no, es que quieren venir a de América, de Estados Unidos. Digo, eso es fetichismo. Claro. Es un fetichismo de coger ese centro, como que ahí estuviera solo Cristo para ella, ¿no? Yo creo que tendría que estar en todos, incluso en el más pobre. Pero es interesantísimo toda esta cosa. Yo creo que no sabe ni lo que dice la gente. O sea, no creo que cuando alguien dice, me gustaría hablar con este pontífice para ver qué sensación tiene de que se siente elegido por el Espíritu Santo, todas estas cosas que no hay por dónde cogerlas. Y desde la psicología profunda es una maravilla. ¿Qué puede pensar alguien que fabule, que ficcione, que hay un señor que encima nos dice que pronto iba a venir? Dice, pronto vendré a juzgar a vivos y muertos. Llevamos muchos años. O sea, te coges los Nuevos Testamentos que no casan entre sí, como hacen lúcidamente Gonzalo Puente Ojea o Ibarreta, y es que es toda una impostura. Y sin embargo, vienen los curas, casi recién ordenados, dándote unas misas como que supieran algo. No saben nada de nada. Y ya si les preguntas de escolástica, dice, conmigo no rascas nada. Eso lo hablo yo con un dominico que quería preguntarle, dice, conmigo de eso no tienes nada que rascar, ¿eh? Claro, porque están out, no saben nada. Y entonces, por lo menos si tuvieran una formación filosófica, que por cierto siempre se dijo que la teología era la dueña de la filosofía, y eso no lo puede tragar la filosofía, claro. Filosofía ancilla. Teología. Teología, sí. Solo la llevaron los curas, claro, porque eran ellos los que estaban en el poder. Y el mundo en el que estamos, Manuel, como tú sabes, es complicadísimo. Entonces, cuando alguien cree que todo es sencillo, pues yo creo que lo que parece muy sencillo es lo más complicado, ¿eh?
Cosas Claro, de estas. pero yo me acuerdo en épocas juveniles, ¿no? Cuando no estaba de moda todo esto, al revés, estaba de moda lo contrario, ¿no? Pues uno se preguntaba y cuando estaba en el colegio iba a los curas y les decía, hábleme más de las virtudes cardinales, ¿no? Prudencia, fortaleza, justicia, templanza, contra la ira. Y te decían, usted esto déjelo, si esto es muy antiguo, usted aprenda a tocar la guitarra, el cumbayá y todo esto, porque eso es de antes del concilio. Esto Sí. pasaba, eso pasaba. Tú eso lo has tenido que Yo he conocer. estado a veces con esta gente de los carismáticos, los neocatecúmenos, estos que hacen cosas raras en las misas, muy típico de los evangelistas. El don de lenguas, los Hay pentecostales. en Londres gente en las iglesias haciendo ahí como curaciones. Es rarísimo, ¿eh? Los monjes de Taipei o algo así, esta gente es muy rara. Aquí tenemos el Kiko Argüello, nació aquí en León. Sí, Los sí. carismáticos estos, tiene ahí la casa. Los kikos, los Los neocatecumenales. kikos. Y a mí me da muy, muy mal rollo todo esto, ¿eh? Porque hay que analizar sus ideologías. Y claro, ¿en qué se convierten? Pues yo creo que no, claro, no. ¿En qué? Es que cuando alguien se convierte, ¿en qué se convierte? A ver, yo la veo igual. A la gente que se convierte yo la veo igual. O sea que habría que preguntar. No, pero no contentos con este ejemplo, ¿no? de esta señora, que no es un ataque ad hominem, que simplemente pues, es un ejemplo porque ella misma lo ha explicado públicamente. Ha habido otro caso muy, muy sonado porque es una persona bastante conocida, ¿no? Es Ernesto Castro. Ernesto Castro, profesor de filosofía, que se declaraba no creyente, ateo, etcétera. Estuvo ateo, no lo sé, supongo que sí, que era ateo. Estuvo, bueno, el otro día en su canal, pues hizo un programa nuevo después de mucho tiempo, explicando que había tenido una conversión, etcétera, etcétera. Y es más, que los organizadores de la visita de su santidad a España le habían pedido que escribiera una carta al Papa y que además, como su conversión fue en Montserrat, como ahora veremos, en Cataluña, porque claro, aquí pasa siempre lo mejor en Cataluña, nada, él estará en Montserrat para recibir al Papa. Será como un ejemplo, ¿no? de lo que hace todavía, pues cómo intercede Nuestra Señora por la salvación de las almas. Si ya teníamos poco con el Papa, faltaba Ernesto Castro, que vamos, yo no puedo ver vídeos ni de Jesús Maestro ni de esta gente, pero es imposible estar en este mundo y que no veas, pues no sé, a Milá. O sea, a veces el otro día viendo tu programa con Coto, digo, a ver si no la veo. Pero bueno, como quería ver tu programa, pues apareció. Y es que no te puedes zafar, o sea que nadie... La tele está ahí y tenemos que verlo, ¿no? Y entonces dices, joder, vaya personajes que hay en esta vida, ¿no? Y perdona que te he cortado, pero quiero decirte que si ya teníamos poco con todos los atuendos pontificios, nos faltaba, pues eso, más escenario y más actores, ¿no? Pues vas a ver. Marina Orozco González, probabilidades de que haya sido por su gestión. Dice Marina, querida Marina. ¿Pero qué dice usted, querida doña Marina? ¿Cómo dice usted que es por su gestión? Lo que no entiende usted es que la alternativa a mi conversión era mi muerte. Este es el punto del que estamos hablando. Estamos hablando de que yo iba a Montserrat casi con intenciones de tirarme del primer peñasco que viera y según me encontré con la Virgen y la canción Estado de Paz, absoluto y total. Y sin quererlo, ahí fue. Ella tomó la iniciativa. No queda, o sea, la cuestión es, yo no entro ya ni en la ciencia, ni en la filosofía, ni en nada de esto. Es que, o sea, la cuestión era una cuestión de vida o muerte y yo salí vivo. O sea, yo podría haber terminado despeñado por el Montserrat o salvado por la Virgen. No quedaba otra. Entonces, obviamente Dios opera a través de causas eficientes ordinarias. Ahí no me van ustedes a ganar el pulso de la escolástica clásica. Obviamente, si hay milagros, y no creo que lo mejor fuera, yo era más bien otro lunes, ¿no? Otro lunes en el paraíso. A ver, a este. Me cuesta a mí ver estas cosas, pero bueno,
Con tu compañía me lo haces más llevadero. Más. Bueno, es que, a ver, Sí. piensa una cosa. Yo tuve que ver la hora y media del programa de este señor. Tiene mucho mérito, Manuel. Que no paraba de levantarse y sentarse de la silla, ir a por libros. Parecía que se había tomado un tripi, que seguro que no, pero no sé. Entonces, al final, esta señorita en el chat en directo le pregunta si no es por su gestión, y es cuando explica, pues, bueno, que estaba en un estado de depresión profunda, fue a Montserrat y que la Virgen lo salvó. Pues hijo, no nos causa más que una sonrisa que no la voy a... Es que te ríes de todo, ¿no? Vamos, es que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Ahora, psicológicamente estas cosas vienen bien. Yo me acuerdo cuando me presentaba el examen de matemáticas, estaba ahí San Isidoro y me arrodillaba delante del Sagrado Corazón de Jesús, esa escultura de yeso, y le pedía que aprobase, ¿no? Y la puñeta es cuando aprobaba, que encima digo, hostia, que Dios me ha hecho caso, ¿no? Aunque fuera con un 5. Aquí hay unos fenómenos que no son paranormales, son muy curiosos y hay que remitirnos pues a la conducta supersticiosa. Aquí hay gente como Teresa de Jesús y yo creo que este hombre también tiene una imaginación, la loca de la casa, que no es poca. Y creo que la gente también cuando ve a ciertas personas se puede confundir mucho, porque hay veces que podemos, por imitación, decir, pues yo quiero ser como Teresa de Jesús. Claro, luego la hostia que te llevas es monumental porque Teresa de Jesús estaba actuando por cosas muy interesantes, pero que los demás no pueden actuar. Y aquí digo lo mismo, ¿no? Entonces aquí, vamos, si admitimos la filosofía materialista es incompatible con el plano de la Virgen, el marianismo y todas las teologías estas, pues raras, ¿no? Entonces, pues claro, no se queda uno muerto sin saber decir más por prudencia, no porque no queramos decirlo, porque la cosa se las trae. Tampoco, quiero decir, por cada conversión de esta gente hay 50.000 millones que se convierten a lo contrario. ¿En qué? Pues una vida, decir, pues tengo que aprobar las oposiciones, tengo que aprobar la plaza de bombero, tengo que trabajar en el Mercadona, cortar la carne, que eso es increíble. El narcisismo también, yo lo experimenté cuando me metí en los dominicos, que estuve 3 años. Claro, te crees una rara avis, Esto lo he dicho yo en alguno de mis vídeos, es que te crees la de Dios. Hostia, cuando tú te crees como el Papa, que eres elegido por el brazo divino, ese narcisismo yo creo que está muy estudiado, es el sentimiento oceánico de Freud, pero es la hostia, Cuando alguien dice, es que voy a entregarme la castidad y todo esto por Cristo, ahí hay una psicología profunda impresionante, No tiene desperdicio. Pero Miguel Ángel, así como en el caso de esta señora, de Paloma Hernández, sin entrar a juzgar su fuero interno, que lo desconozco y no me interesa, y no lo sé. Pero, y ahora voy a hacer una cosa que me da vergüenza contigo porque el experto eres tú, ¿no? El psicólogo eres tú y el que ha escrito antipsicología eres tú. Yo soy un mero aficionado. Pero en la psicología de la conducta, sí, quizá ella habla constantemente del peligro islámico en su discurso, ¿no? Entonces, que como reacción, como conducta reactiva a ese miedo, ¿no? Que al Islam, pues ella diga que la opción o haya llegado a la conclusión es tener la fe de siempre, es decir, una fe que pueda contrarrestar esto, pues puede ser un motor, ¿no? Puede ser un motor para movilizar al Sagrado Corazón, a la bandera de España, al Rosario y bueno, y todo lo que tendrá en su casa, al Cristo de San Damián, ese que tenía en su despacho, a la Virgen esa, a la Inmaculada, a todo, ¿no? Claro, pero en el caso del vídeo este, que a mí me cansó mucho verlo, pero tuve que verlo para poder hacer este programa, de Ernesto Castro, el tío desbarra. O sea, después de contarte que haciéndote una burla, ¿no? De que las sillas de youtuber te hacen hasta una paja, luego te habla de que la Virgen lo ha convertido y lo ha salvado, ¿no? Claro, esto es como muy difícil de digerir,
Porque, digo, para un católico piadoso, no sé cómo, tú sabes también leer esto, ¿no? Es decir, es como un poco rarísimo, ¿no? Es rarísimo. ¿Sí? Bueno, hay una puesta en escena de todos nosotros, ¿no? Unos más acusada, la histeria, ¿no? Que eso tiene mucho. El componente histérico, incluso de los que hacemos vídeo de YouTube, cosa que no es mala, ¿no? Pero en algunos está más agudizado, ¿no? Y entonces como que rompen más, ¿no? La secuencia. Y por eso nos extraña, ¿no? Que tan pronto pase de hablar de las pajas al tema mariano. Y respecto al vídeo de la chica esta de Paloma, el miedo irracional, ¿no? al Islam, pues no es poco en cierta gente, ¿eh? Ahora, el miedo al catolicismo vigente y reinante hasta no hace mucho también lo ha sido. Problema, tal vez que el Islam, pues como no ha tenido, o mejor dicho, o ha tenido, pero ha sido cortado, y como el Islam es otra cosa al catolicismo, no ha tenido una ilustración, y es una pena que en España, en la educación secundaria, cosa que a mí cada vez me importa menos, ¿no? Pero sí me importa por España, ¿no? Que la gente que viene aquí no tenga una formación filosófica y solo la tengan cuando se van al bachillerato, me explico. No tienen más que una hora de valores. Y yo, por ejemplo, cuando doy valores, pues ahí empiezo a decir, a ver, demuéstrame esto de Dios, de Alá, todas estas cosas, ¿no? Y de hecho, bueno, a veces voy por el pasillo y hablo con los chavales musulmanes, no me han pegado ningún hachazo ni nada de momento, cosa que les agradecería. Y les digo, oye, pero tú te crees estas cosas de Alá. Y entonces yo creo que se habla del Islam, pero no se conoce a los chavales, ¿no? Y yo con chiquines así me llevo muy bien. Te quiero decir que el Islam es mucho. Hay muchas cosas. Igual que católicos los hay de ETA, los ha habido, católicos, sí. Y hay católicos de todo que nos han hecho la vida bastante polvo en este país. Pues hay católicos que son millonarios, católicos pobres, católicos... O sea, que hay católicos, tenías a Monseñor Setién, a Guerra Campos, a Monseñor Lefebvre y a Elder Cámara, ¿no? Y a Elder Cámara. La yihad, ¿no? Y que ETA nació en un seminario, curiosamente, ¿no? Que luego tanto miedo al Islam. O sea, que curiosamente aquí hay que hablar mucho de esos constructos, el Islam. Luego hablas con chiquines y dices, pero si es un chaval que aquí es más español ya. Hay chavales aquí en España que son más... O te quiero decir que si apostamos porque cuando alguien se nacionaliza español, pues ya no cabe que eres ni islam ni católico, eres español, ya está, no vengas con chorradas. Y creo que toda esta gente que está todo el día con la idea de España o con el País Vasco, que son aburridísimos, o de León solo, pues a mí me indigna mucho, porque yo creo que luego son ideales que llevan a generar mucha más discrepancia, diferencia entre nosotros. A mí me parece muy bien que la gente hable pues en catalán, en vasco, en lo que sea, pero que luego haya un lenguaje común para entendernos y no que cuando yo me enamore de una vasca tenga pues que hacer, bueno, que no puedo ir si fuera funcionario allí y ella sí, es decir, es una ausencia total de igualdad y a mí eso es lo que me jode de los de la izquierda, falsa izquierda, porque si apostaran por una solidaridad entre toda España, no solo el dinero, es que hay gente como los gallegos, tal, que pueden venir a oposiciones aquí a León y tú no puedes ir allí. Y peor, porque pienso también en los gallegos, que si se enamoran de un vasco no pueden hacerlo tampoco. O sea, te quiero decir por el tema de las lenguas. Y aquí hay un cacao que esto es como Babel. Sí. Y todo es muy parecido. Es decir, esto lo he metido ahí de coladillo, Manuel, para que veas que... Y como diría Puente Ojea, yo al diálogo babélico me niego, eso siempre lo decía Puente Ojea, ya que has hablado de la Torre de Babel, en fin. Y tenemos a otro tercer personaje, que es otro youtuber muy conocido, compañero de fatigas de Ernesto Castro y compañero de conversión. Él mismo en ese vídeo explica que empezaron a ir a misa juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Vamos caminando a la casa del Señor, esto era una canción también muy conocida, que es este youtuber que explica pues que ha llegado a la conclusión que Dios existe. Yo soñé que Dios me amaba y era la mejor sensación que he sentido nunca, pero no con un poquito de diferencia.
con una diferencia abismal. Dios me está regalando cosas muy bonitas, pero como he dicho anteriormente, cosas que dan mucho miedo. Dios te habla directamente. Que te dice, ¿cuándo vas a dejar de hacer el imbécil en este aspecto? Y que te lo diga tu madre es una cosa, porque te lo diga Dios, ahí no hay duda. Igual lloro todos los días, pero el problema de esto es que ahora estoy demasiado bien. Bueno, no quería hacer este vídeo. Bienvenidos a uno de los vídeos más sinceros de mi canal. Este es uno de esos vídeos pivotales en los que os voy a explicar cómo empecé a creer en Dios, porque muchos ahora me conocéis por eso. Yo era el youtuber de tatuajes y ahora soy el youtuber cristiano. Hablaré de eso también, no soy ni una cosa ni la otra. Si alguien quiere disfrutar de la sinceridad y la honestidad absoluta por parte de una persona, en este caso yo, que se quede y le meta un like, porque así se lo recomienda más gente y creo que de este vídeo podemos aprender todos. Hay demasiada información, he intentado hacer un guión y no he podido, me ha parecido una mala idea. He dicho, hoy es el día en el que voy a explicar mi conversión al cristianismo. No suelo pedir este tipo de cosas, pero creo que tanto si eres ateo como agnóstico, como cristiano, creyente, teísta, lo que sea, os recomiendo hacer el ejercicio de escuchar con honestidad y con humildad, no con arrogancia, porque muchas veces, y yo mismo me incluyo, peco de escuchar a alguien hablar y ya querer filtrarlo por mis propias convicciones, mis propias ideologías y mi propio entendimiento que tanto me ha costado llegar a él, ¿no? Y digo, si eso que va a decir seguro que estará... Chill. Simplemente, si te interesa, escúchame. Y luego cuando termines el vídeo, me dices qué opinas. Bueno. Telita, esto que es de una película española de estas de la 2. No. Si lo fuera sería inteligible, pero vamos a ver, aquí ya es la puesta de la persona en público, ¿no? Y es ya la escenificación de, claro, aquí es que se rompe otra vez de nuevo todo el discurso, porque claro, es que es una obscenidad tan grave a una mínima instancia. Bueno, habría que escucharle, ¿no? Cuando alguien dice que se convierte al cristianismo, habría que preguntarle a cuál, porque hay tantos, sí. o que habla con Dios, ¿verdad? Y no sé yo si no es más bien carne de psiquiatra, si Dios le habla, no sé, porque cuando tú hablas a Dios, bueno, pues le llamamos fe, ¿no? Fe, que tiene fe, pero cuando Dios te habla, a lo mejor es carne más bien de otro asunto. Manuel, lo ponemos aquí interesante. Si quieres, pregúntame. Yo creo, vamos, yo primero tengo que confesar, aunque la audiencia diga, pues anda, que tú, yo veo a un personaje así con todas estas cosas, para que se vea lo que pensamos de verdad, ¿no? Sí, claro. Ya me da miedo, Yo cuando veo aquí a uno que se pone el templo de Dios, que es el cuerpo, según Pablo de Tarso, somos templo del Espíritu Santo. Exacto. Y te pones estas cosas, es como si hablas con un indio tocudo, ¿no? Y dices, madre mía, quítate ese disco labial y le hablamos. Da miedo, Sí. Pero bueno, yo como soy católico y también comunista, bueno, filocomunista y filocatólico, en cierto sentido, bueno, vamos a admitirlo, ¿no? Es que es insoportable ver a un personaje así. Claro que es la estética, a lo mejor a esta estética no se refería Paloma, porque lo bello yo no lo veo así, un brazo así todo ahí. Igual ella sí, Igual ella sí. Posiblemente porque es de otra generación, no lo sé, pero madre mía, pues no estaría mal, hombre, hacer un diálogo, vamos, si puede ser filosófico con esta gente, decir, bueno, pero ¿de qué va? Pero dice que Dios habla. Sí, y que si tu madre te dice... Si habla, Señor, que tu siervo escucha, sí. Pero sí. Él dice que, claro, que te diga tu madre no es lo mismo que te lo diga Dios. O sea, pone al mismo nivel pues lo que te pueda decir una madre, niño, deja ya de hacer gilipolleces, que Dios mismo te diga qué estás haciendo, imbécil, o con tu vida y tal. Claro, aquí, como decías tú, estos son palabras mayores, ¿no? Son palabras mayores. Sí. Estamos en una época donde se puede decir de todo, ¿no? Entonces la gente... Y luego también muy importante, que lo hemos hablado, y en el libro Antipsicología y Dios y la democracia hay mucho de eso, ¿no? Que es una secuencia, un consecuente, un antecedente una de otra. Manuel, vamos a ver, no digamos
no dejemos de pensar que cuando nos exponemos públicamente no hay una teatralización de nuestra puesta en escena. Y eso siempre está motivada por consecuencias, ¿no? En su caso, el que le den likes, ¿no? Como cosa que está muy bien, entre otras. Sí. Pero que nadie actúa gratuitamente. Es decir, que por algo, la gente cuando hacemos algo, lo hemos dicho más de una vez, la palomita que está todo el día por ahí por la plaza está buscando granos de comida. Los que aparecemos en YouTube también, cada uno tendrá sus motivaciones. Y este hombre posiblemente también, ¿no? Pero, vamos, seguro. Pero ahí hay toda una lectura conductual que se puede, vamos, estudiar con una fuerza. Cuando alguien está en un clima como es, ahora que parece que hay gente que va a entrar otra vez al catolicismo y se pone otra vez la gente a echar flores a esto, estamos apostando por un caballo ganador. Es verdad que siempre tendremos hater, pero ahí no veo yo la verdad, veo ocasionalismo, de que con ocasión de que esto... y desde luego que el fraude puede ser monumental, cuando intentamos vender la moto, no por ti, que a lo mejor puedes mentir sabiendo que engañas, lo malo sea el que engañas, ¿no? Cuando el cura te dice, como Manuel Bueno Mártir, venga, que tienes que creer y tú no crees, y esa es la dificultad de la filosofía, de hacer ver a la gente que tiene que empezar a espabilar, porque hay telepredicadores a todas horas, ¿no? Que es increíble cómo se puede hacer picar a la gente y que hay personajes que les ves venir, ¿no? Por ejemplo, un Coto Matamoros que le he estado viendo, o un Villarroya, o gente que ves en la vida, pero hay otros que son mendaces fabulando y que te cuentan con tal de salir en el candelero y tan pronto te son católicos, protestantes, como decíamos el Roger Garaudí el otro día telefónicamente. Tan pronto era marxista, luego se hizo cristiano, luego musulmán, o sea que es una deshonestidad total, una falta de honra y de honor, ¿no? En el vídeo de Ernesto Castro que tuve que ver y que no podemos poner aquí por motivos de tiempo y no, porque sería... No. Evidentemente bastante no te voy... sufrido ya por el pueblo, madre mía. No voy a someterte a esa tortura, pero él constantemente saca libros de Brossard, de Paul Claudel, de todos estos personajes y luego, sobre todo, él dice que no quiere saber ya nada ni de la filosofía, ni del dios de los filósofos, ni de nada. O sea, él critica ya de una manera total ya eso, ¿no? Él está ya en otra cosa, ¿no? La Virgen de Montserrat le ha salvado, él mismo lo dice, le ha salvado de la muerte, era la muerte o la Virgen de Montserrat. La Virgen de Montserrat intercedió ante nuestro Señor y él pues se ha convertido, ya está. Quiero decir, tampoco no hay más. Sí, ¿no? El problema de eso, que perdona que te eche esta observación, es que Aristóteles, en el Protréctico, que es un libro muy poco conocido, dice que todo el que arremete contra la filosofía ya está filosofando, porque si filosofa contra la filosofía, filosofa, y si no filosofa, también filosofa. Y es el rollo que tengo yo con muchos tertulianos que salen en la televisión, que son unos cabrones, periodistas. No me vengas con filosofías, que ya te meto yo la mía. Claro. Que ya te meto yo la mía, ¿eh? No, esto... que ya te... Y ese es el problema que Aristóteles da en el clavo total. Claro. Porque no hay, como decía Karl Jasper, no hay escape de la filosofía. Es decir, todas tus majaderías de que ves a Cristo, a Jesús o a Alá, o que hablas con Maestro Edgar ya muerto, pues son filosofías. Malas, buenas, regulares, pero ese es claro, es una impostura total. Yo ya no tengo filosofía. Es como decir, yo ya estoy en otro plano, ¿no? Claro. No, hijo, estás en el plano del hombre como Feuerbach, que tiene que comer material y que no tienes escapatoria. Igual que Teresa de Jesús, si quería seguir haciendo fundaciones, tenía que seguir comiendo la cabeza a las duquesas para que le dieran dinerito para las fundaciones. Entonces esto, ya hablando del Papa, así ya... es que es muy curioso lo de mi reino no es de este mundo. Joder, luego ves la iglesia, las 900, casi 99 iglesias que hay en Roma y que se han hecho con el dinero de los trabajadores y que Miguel Ángel Buonarroti estuvo allí currándoselo para que el Papa tuviera esa riqueza. Por ejemplo, mira, esa es una de las viñetas que aparece en el libro, que lo queremos hacer en color y ha subido el presupuesto, entonces le he dicho que no y que entonces lo van a bajar. Ahí está el pretendido Jesús de Nazaret,
que si tenía pues una túnica y era pobre, y luego está el boato, que a mí me produce repugnancia. Incluso cuando estaban los dominicos ya estaba Ratzinger de cardenal y me daba bastante asquito toda la Iglesia Católica, el boato, la riqueza, porque yo estaba en la orden de los dominicos, que era una iglesia más pobre. Luego me di cuenta que, bueno, que tienen más erario y más dinero que tal vez muchos otros, ¿no? Y ahí habría que ver las 8 diferencias entre Jesús pobre y los cardenales. Bueno, es imposible que el cristianismo se hubiera mantenido si no es por la Iglesia de Roma, claro. Así es, pero bueno, también veo que, insisto, ¿no? Yo creo que la Iglesia a la que afirman convertirse ellos es una Iglesia diferente, profundamente emotivista, donde la filosofía, digamos, más racional, ¿no? Está completamente arrumbada, todo es pura emotividad, lo vemos en los grupos modernos como Hakuna, como los Kikos, etcétera, que todo es música, todos son sonidos, y que aquí hay un personaje que se ha hecho muy famoso desde el pontificado de Bergoglio, que es el que ameniza las visitas papales y las fiestas estas de la juventud, que también pues, ha actuado en España, va a actuar con motivo de la visita del Papa, que es esto, que se podía ser un resumen, ¿no?, de lo que es la Iglesia católica hoy. ¿Esto dónde ha sido, Manuel? Estos son unas imágenes de la JMJ de Lisboa, donde actuó el padre Peixoto, que es este cura pinchadiscos, que mientras los obispos iban a por los copones con las hostias consagradas, pues bueno, se divertían, ¿no? ¿Ves? Aquí los obispos, pues... ¿Quién puede creer en esta gente? Yo de verdad... ¿Quién puede creer en eso, Dios mío? Están en el mundo, ¿eh? Somos amados como somos, no como quisiéramos. Somos amados como somos, dice. Míralo. Punto de partida de la GNG, pero sobre todo el punto de la partida. Ah, pero si está Francesco. Chicos y chicas. Sí, claro, porque fue en la JMJ. Claro, era de Francisco. ¿Entienden esto? Somos amados tal y como somos, es decir, no hay que vencerse, no, todo esto. Y bueno, ¿están encantados? Todos. En la iglesia hay lugar para todos. En la iglesia hay lugar para todos. Soy desgraciado, soy una desgraciada. Hay lugar para mí, hay lugar para todos. Todos juntos, cada uno en su lengua. Qué jeta, ¿eh? Y el cura. Hay que tener una jeta. Cada uno en su lengua. Repita conmigo, todos. Esta chica con la enseña nacional. Todos. Míralo. Todos. Y esa es la iglesia, la madre de todos. Qué negocio, Dios. La única oportunidad, el único momento que es lícito mirar a una... Bueno. Uf, ha sido muy fuerte esto, ¿eh? Ya esto es para rematar. Es para rematar, Manuel. Pero yo te pregunto, querido Miguel Ángel, esta iglesia del todos, del padre Peixoto ahí pinchando discos, de los jóvenes restregándose, de los obispos con los copones y las hostias consagradas, ¿tiene algo que ver con la iglesia del Adoro te devote latens deitas? Que tú la conoces, la conociste también, porque además es un himno... Ni con el Pange Lingua, de Tomás de Aquino, canta lengua. Poco tiene que ver. La confusión para la juventud. Bueno, lo que pasa es que esta gente, pues hay que entenderlo desde el plano del gozo, que van ahí, les hablas de... asocias música, bebida o diversión, juventud, sexo, feromonas, y hasta que no hagan un proceso crítico dialéctico no se darán cuenta de que fueron usados como, bueno, pues mercancía para que parezca que hay mucha gente, ¿no? Nada. El cristianismo
Tiene muchísimas cosas buenas. Yo tengo que decir, porque alguno ya a lo mejor ya me ha dejado o nos ha dejado de ver porque dice esto, pero que tengo amigos religiosos que adoro, los quiero mucho. Y en el libro digo que quiero más a estos amigos, a estos frailes, que a Dios, porque yo a Dios ni le quiero ni no le quiero porque no existe, pero que confío más en los dominicos, digo, a pesar de sus falibilidades, que en cosas raras. Pero desde luego que desvirtuar así el cristianismo a mí me da muy mal rollo, ¿eh? Imagínate aquel famoso libro de devoción, ¿no? De San Antonio María Claret, fundador de los claretianos, del camino recto y seguro para ir al cielo, que decía: jóvenes que vais bailando, al infierno vais entrando. Y esto se predicaba en ejercicios espirituales a lo largo de años. Y la misma iglesia que predicaba esto, pues tiene ahora al padre Peixoto que te monta unas raves, como dicen, te monta unos que vamos, que ni Bad Bunny. Ni Bad Bunny. Está feliz, está en su salsa. Está en su salsa. Porque además descubren que en la pastoral, si no meten este tipo de cosas, no te va nadie a las iglesias, que están vacías, ¿no? Y entonces tienen que asociar incluso a gente rica, a millonarios, Creo que la Rosalía, si ahora me dices, enséñame la cara de quién es, no lo sé, pero creo que también hace cosas de cristianismo y se ha convertido, cosas de la Rosalía y del catolicismo, algo de eso. O una de estas cantantes. Sí, Rosalía que le ha hecho unas declaraciones con un cierto aire místico, pseudomístico y un disco, me parece, tampoco lo sé con certeza, pero que al día siguiente se está dando un morreo con otra tía. Quiero decir que esta es la iglesia del todos, ¿no? Pero o sea, como existe el perdón, como lo decía ahí Francisco, todos tienen cabida, ¿no? ¿Qué problema hay? Lo bueno del cristianismo es que te confiesas y venga, para adelante. Ya está. Eso sí que es bueno. Ahí sí que no hay... Miguel Ángel Castro Merino, muchísimas gracias una vez más por esta charla. Llevamos ya casi hora y media dando vueltas al tema este. Y nada, recordar a nuestros espectadores que pueden hacerse con un ejemplar de un libro que les puede ilustrar sobre todo este tipo de cuestiones, las que hemos hablado aquí, muchísimo más, que es Dios y la democracia, contra catecismo teológico político, y sobre todo, no se dejen engañar. Si quieren creer, crean, si son católicos, sean católicos, si son ateos, sean ateos, pero piensen que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana actual no es, lamentablemente o no, la del padre Calvo Zarraute, la de los curas de la Vendée, sino es la del padre Peixoto, el padre Pinchadiscos, que estos son los tipos de curas que parió el Concilio Vaticano II y que son los que cuida la Iglesia y amamanta con mucho cariño, porque son los que les traen gentes pues para llenar estadios, playas, o lo que sea, o casas de lenocinio. Simplemente eso. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Manuel. Querido Manuel, ha sido un placer y esperemos que a alguien le pueda ser interesante pues nuestra charla, que es amistosa y que busca la verdad. Por lo menos uno estará confundido, pero desde luego que aquí no hay trampa, que no hay más cera que la que arde. Un abrazo y un placer. Así es, nos vemos muy pronto. Y a todos ustedes, señoras y señores, recordarles que si quieren ayudar al canal, como decía el que Dios le habla, le pueden dar al me gusta, suscríbanse, revisen sus suscripciones, pueden mandar un Bizum si quieren colaborar, un PayPal si les es más cómodo, nos ven desde fuera de España. Entren en Telegram en @elmundopormontera, donde ponemos contenido y cosas que no publicamos aquí, y seguirnos en X en @mgmonte. Y lo dicho, muchísimas gracias por haber querido conectar una vez más con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches.